Esperamos nada más que se resuelva. Gracias. Entonces, muchas gracias. Regresemos un segundo, por favor. Gracias. Otro de los fenómenos que hemos encontrado también de cómo afecta a la población migrante es el acceso a la alimentación. Y en nuestros países, por ejemplo, sabemos que desde hace varios años ya, Centroamérica, para hablar de Centroamérica, es un ducto, es un corredor del flujo migratorio incluso extracontinental. Y quiero poner el ejemplo de la alimentación para la población asiática en nuestros países. Porque uno en la cultura general, comillas, cultura general, asume y presume conocer que la población asiática, así como para la población centroamericana, el maíz y el frijol son alimentos fundamentales de la dieta de las familias. En las familias asiáticas es el arroz. Pero resulta que la forma de preparar el arroz entre un país y otro, incluso dentro de una ciudad, en un mismo país, entre una ciudad y otra, es muy distinto, es muy variante. No es arroz en términos genéricos. Entonces, también la alimentación es clave en la atención y la protección de la población migrante. Luego ya tenemos otros derechos como el cobijo, la vivienda, los servicios sanitarios o la educación misma. Prontamente vamos a participar de una discusión subregional sobre cuál es la oferta de servicios educativos para la población migrante en los países de tránsito, los países de retorno o aquellos países que decida la población migrante, ya vamos a abordar eso, tener como su nueva residencia. ¿Cómo se insertan en esto? Aquí mismo, las niñas y las adolescentes no acompañadas y separadas de sus familias están particularmente expuestas a la violencia basada en género, la violencia doméstica, la violencia y abuso sexual. Recuerdan quienes nos acompañan desde la primera sesión los testimonios de adolescentes que yo les compartí con ustedes cuando incluso la forma en que son percibidas por la población de la sociedad a donde van. Claro, claro, sí, sí, Gaby. Por supuesto que recuerdo que cuando se cerró la frontera, se violó este derecho internacional a la solicitud de refugio o de asilo. Y, y yo voy a regresar a este tema, estimada Gaby, en la próxima sesión, cuando abordemos la observación general número 5 del Comité Internacional de Trabajadores Migratorios y sus familias, que hacen una reflexión muy importante conjuntamente con el Comité de Derechos del Niño. De hecho, hay dos observaciones generales, dos comentarios generales del comité, la número 21 y 22, que se escriben de manera conjunta y que tienen que ver con esta observación suya sobre el cierre de las fronteras, sobre la negación del derecho de las y los migrantes a solicitar refugio o asilo. Muchas gracias por la acotación. Adelante, por favor. Bueno, en algunos casos de las niñas, niños y adolescentes ni siquiera pueden obtener documentos de identidad apropiados. No tienen acceso al registro de su edad, no pueden determinarse tampoco ni solicitar otros documentos y se insta la localización de la familia y acceder a los sistemas de tutela o asesoramiento jurídico. Nos tenemos que volver a detener con este precepto de la observación por tres elementos claves. Cuando una niña, niño o adolescente es, comillas, asegurado por la autoridad migratoria en el país de tránsito y no lleva documentos consigo, vuelve a cobrar vigencia la Convención sobre los Derechos del Niño bajo el precepto de la presunción de minoría de edad. Esto aplicado prioritariamente a las y los adolescentes.
Pero dos es donde intervienen, y aquí están en sala con nosotros, a lo largo de estas sesiones de trabajo, representantes de los consulados a donde se recurre para poder identificar, para poder ubicar aquellos documentos de identidad de quienes los adolecen de esto. Entonces, pero también recordemos el otro precepto básico de la convención a lo que hace referencia este párrafo, el primer párrafo de esta diapositiva, y es la búsqueda del recurso familiar idóneo. Pero también hace referencia a el tema de los sistemas de tutela y asesoramiento jurídico. ¿Y por qué es tan importante traerlo esta tarde con ustedes? Porque fue la asesoría jurídica uno de los primeros derechos que se les privó a las niñas, niños y adolescentes separados en Estados Unidos en la aplicación de la política cero tolerancia a partir de julio del año 19. Entonces, ven cómo se viola flagrantemente este y otros derechos. En muchos países se rehúsa sistemáticamente la entrada de niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de sus familias, o son detenidos por funcionarios de los servicios de frontera de inmigración. Y con esto yo voy a cerrar la sesión con unos datos que les quiero compartir dentro de varios minutos. En algunos casos son admitidos, pero se les niega el procedimiento de solicitud de asilo o sus solicitudes no se tramitan en forma que tengan en cuenta su edad y su sexo. Y es aquí, querida Gaby, donde vuelve a aplicar esta observación suya de esa negación para las niñas y niños. Y ahora se hace más complejo. Recuerden que esta observación número 6 data del año 2005 y para nosotros sí es muy importante considerar en qué momento se promulgan los documentos, porque ahí todavía no estaba en la discusión de la agenda internacional los derechos de las y los migrantes LGTBIQ+, que también debe ser considerado en este preciso momento. Adelante. En otros países, en distintos países, se prohíbe a niños, niñas y adolescentes separados que hayan sido reconocidos como refugiados a solicitar la reunificación familiar. Esto es clave. Recuerdan ustedes que hemos dicho que la quinta causa de las migraciones es la búsqueda de la reunificación familiar. Pero en este caso estamos hablando de quienes están en calidad de o solicitantes de refugio. Aquí se imponen condiciones muy restrictivas que resulta prácticamente imposibles de conseguir. También, en muchos casos, son las niñas y los niños que disfrutan de un régimen solo temporal que finaliza al cumplir la mayoría de edad. Y se encuentran entonces con que existen pocos programas eficaces para su retorno. Toda vez se alcanza la mayoría de edad, ya cada quien prácticamente son expulsados de los sistemas y de las instituciones de protección y acogimiento temporal, de albergue y de protección temporal, porque ya son mayores de edad. El punto fundamental es que su situación migratoria no ha sido resuelta, pero no hay institución alguna que atienda sus derechos en ese lapsus, en ese espacio de incertidumbre hasta regular su situación migratoria en el país donde se encuentran en ese momento. Adelante. Partamos de algunas definiciones claves. ¿Sí? ¿Qué entendemos y qué deberíamos de entender por niñas, niños y adolescentes no acompañados, niñas, niños y adolescentes separados? Esto nos va a ayudar mucho para clarificar las intervenciones que estaríamos buscando. La niñez y la adolescencia no acompañada
de acuerdo con el artículo 1 de la propia convención, son quienes están separados, los no acompañados, de ambos padres o de otros parientes y que no están al cuidado de un adulto al que por ley o por costumbre incumbe esta responsabilidad. Queridas todas y todos, por favor guarden esta definición que nos va a servir mucho en la antepenúltima diapositiva de esta tarde. Entonces, no acompañados, los que están separados de ambos padres, de otros parientes o de la persona adulta que tenga la responsabilidad de su cuidado. Cuando nosotros en el contexto centroamericano hacemos la diferencia entre niñez y adolescencia migrante no acompañada y las unidades familiares. Entonces, aquí nos ayuda a entender de mejor manera esta situación. 2. ¿Qué entendemos por niñez y adolescencia separados? Quienes están separados de ambos padres o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Por lo tanto, pueden tratarse de niñas, niños y adolescentes acompañados por otros miembros adultos de la familia. Y también, en este caso, aquí es donde nos vamos a hacer referencia a las unidades, por eso hablamos no solo de familias, sino de unidades familiares. Perdón, ¿qué significa CDN? No, miren, Teresita, le agradezco muchísimo y usted me ayuda porque cuando yo redactaba la presentación dije que lo quería mencionar, lo olvidé, pido disculpas. Cada vez que yo mencione alguna sigla, y ese es un hierro de quienes, de las y los niñólogos, creemos que todo mundo tiene que saber las siglas. Y no es cierto. Así es que, Teresita, valoro mucho la pregunta. En este caso, sí, el artículo que precede es, por ejemplo, en el primer párrafo, la CDN, hago referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero si yo llegara a ver, Dairin, ¿puedo hacer un ejercicio con usted? Aprovechando que hizo la aclaración al chat también. Si yo digo la CDN, es la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Y qué pasaría si yo digo el CDN? Ya voy, querida Edna. Solo quisiera que si alguien me puede ayudar diciendo, si logra entender, ya dijimos, si uno dice la CDN, es la convención. Y si yo digo el CDN, ¿a qué haría? Sí. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Carla, al Comité de Derechos del Niño. En español las siglas son las mismas. Pero volvamos ahora a la pregunta de nuestra querida Edna. Si en el caso de niñas, niños y adolescentes separados, si van acompañados por una persona más, si es importante la edad de esa persona más. Sí, habitualmente sí. Porque si fuera una persona menor de 18 años de edad, estaríamos hablando de dos adolescentes o dos niños o niñas viajando solos, ¿sí? No acompañados. Pero si es una persona mayor, así tenga 18 años y un día, ya es una persona adulta, entonces es separados. Si no es madre o padre de familia. Adelante, por favor. Ahora, de acuerdo con el Comité de Derechos del Niño, ya sabemos que para efectos del niño, y eso es muy importante reiterarlo, hace referencia, igual que la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, en términos genéricos. Por niño entendemos a toda persona menor de 18 años de edad, salvo que hayan países como Estados Unidos, donde la mayoría de edad se alcanza hasta los 21 años.
pero en América Latina en general son los 18 años. Ahora bien, el comité sigue en todas las observaciones generales posteriores hablando de los derechos del niño. Pero ya se ha hecho la advertencia que por niño entendemos niñas, niños y adolescentes. Pero aprovechemos este nuevo recordatorio del comité para hacer referencia a la diferenciación etaria por ciclos de vida. Luego les voy a comentar algo que no estamos todavía totalmente de acuerdo en los intervalos de edades. Pero digamos que por ciclo de vida tenemos 3 bloques de actores. La primera infancia, la niñez y la adolescencia. La primera infancia, en términos generales, estamos entendiendo niñas y niños de 0 a 6 años de edad. ¿Por qué decía yo que no terminamos? Porque en el caso de Honduras, la primera infancia llega un poco más lejos que los 6 años de edad, que es una discusión que mantenemos con mis colegas de la red COIPRODEN. La niñez, en el caso de Guatemala, la entendemos de 7 a 13 años de edad. Y la adolescencia, no, sí, de 7 a 12, y la adolescencia de 13 a menos de 18 años de edad. Ahora, todos son niños, en los términos del concepto del comité, sí, pero nosotros hacemos referencia a niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál es otra diferencia? Por supuesto, Dayin, por supuesto. ¿Cuál es otra de las diferencias cualitativas, queridas todas y todos? Desde hace 33 años, con el nacimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, damos al traste, dejamos de lado la doctrina irregular que veía, que reducía a las niñas, niños y adolescentes a objetos. Con la Convención se les reconoce como sujetos de derechos. Desde la Convención misma no hablamos más, no nos referimos más a menores. No son adultos en chiquito, pero tampoco son cosas. Son niñas, niños y adolescentes sujetas y sujetos de derecho. Esa es otra diferencia cualitativa a partir de la instalación de la doctrina de protección integral de derechos. Entonces, en los instrumentos legales que rigen la situación de niñas, niños y adolescentes dentro del Estado mismo, no se puede diferenciar, no se puede definir al niño de manera aparte de las normas que se determinan desde la mayoría de edad. Las leyes regulares de nuestros países, México, Honduras, Salvador, Colombia, Guatemala, no pueden hacer caso omiso a los instrumentos internacionales en esta materia. Por eso, cuando, por ejemplo, Honduras, El Salvador y Guatemala ratifican la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 90, una vez los congresos de las distintas repúblicas lo hacen, un año después, la convención pasa a ser parte de la normativa jurídica del país. Para que vean, y las leyes regulares tienen que estar compatibilizadas, alineadas con los preceptos propios de la convención. Entonces, hay excepciones donde los principios definidos aplican tanto a niñas, niños y adolescentes acompañados como separados por sus familias de manera igual. Ahora, por país de origen, recuerden que estamos con algunas definiciones, es el país de nacionalidad o en el supuesto de apatridia
el país de residencia habitual de las niñas, niños o adolescentes. Pregunto, pregunto, para todos y todas en sala, ¿se entiende el concepto de apatridia o alguien no? Gracias, Deirin. Karen, no. Muy bien. Esperemos un par de comentarios más. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pongamos este ejemplo. Gracias, Iliana. Muchas gracias. Pongamos este ejemplo. Una adolescente de algún país de Centroamérica, supongamos, para no hablar exclusivamente de Guatemala, Guatemala no es ni cuando menos el centro del mundo, una adolescente nicaragüense, y esto lo podemos encontrar en el estudio de Safety Children del año 2020, Niñas en Movilidad. Viaja, estando embarazada, y sí, pero digamos que no, hacemos referencia al bebé, pero ella como madre nicaragüense, en su condición de migrante irregular, da a luz en el territorio mexicano. Ella no tiene la nacionalidad mexicana. Ella no es mexicana, es nicaragüense, pero a su bebé lo tiene allá. Entonces, ese sentimiento, digamos, esa apatridia, ese sin país de origen, pero ella decide radicar y no viajar más hacia Estados Unidos o intentar llegar hacia los Estados Unidos y hacer su vida allí. Entonces, cuando a este chico, a su bebé, niña o niño, se le pregunta, ya cuando tiene edad de raciocinio, por supuesto, y se le puede preguntar cuál es su país de origen, apela a eso. Ahora, fíjense que aquí hay una figura muy interesante en el lugar de origen, no solo el país o el lugar de origen. Porque en nuestros países, ahora sí incluimos a México y Colombia, por supuesto, cuando hacemos la migración interna dentro del país y radicamos, por ejemplo, alguien puede ser de Cartagena o puede ser de Manizales en Colombia o puede ser, y decide viajar, migrar internamente de Cartagena, de San Andrés, de Manizales, hacia Bogotá y hacer su vida en Bogotá. Cuando se encuentra alguna persona y se presentan frente a sí, y uno suele preguntar eso, ¿y usted de dónde es? ¿O tú de dónde eres? Y uno siempre apela a su lugar de origen. Y uno dice, bueno, yo soy de Manizales, pero llevo 20 años viviendo en Bogotá. O yo soy de León o de Granada o soy de Estelí, pero llevo 20 años o 15 años o 10 años viviendo en Managua. Entonces, nunca uno termina de romper el vínculo con el lugar de origen. Más aún, mucho más aún, cuando hablamos de migración fuera de los países de origen. Por eso, la nostalgia, el recuerdo, el arraigambre cultural, la identidad, nos hace reproducir lo que el famoso profesor antropólogo Darcy Ribeiro, brasileiro, hablaba de las sociedades trasplantadas, porque conocemos las comunidades o la comunidad latinoamericana, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, cuando uno reproduce todo ese sentimiento y esos comportamientos y hábitos culturales que pasan por la gastronomía, por las fiestas importantes, por las festividades, por la música, el arte, distintas expresiones del arte. Entonces,
ahí hay una suerte de arraigambre para sentir ese sentimiento de, no sé, digamos, hay en la misma antropología social, hay un concepto que se llama la yuxtaposición o el sincretismo cultural, cuando uno va incorporando elementos de distintas culturas a la que es propia. Pero eso tiene que ver con este sentimiento, todo esto trae a relación en el tema de el país de origen. Ahora, querida Maribel, yo parto de la idea que no existen personas sin identidad, sino que todas y todos, incluyéndonos a nosotras y nosotros en sala, somos seres de múltiples identidades. Nuestra identidad es compleja, es mucho más compleja. Entonces, se compone de muchos elementos. Les pongo rápidamente a manera de ejemplo. Cualquier persona de los que estamos en sala, déjenme un segundito. No, en este caso, estimada Amparo, no es un niño apátrida, porque digamos, tiene la identidad o de nacionalidad, de nacimiento de la madre, en este caso, su prima. Y digamos, si ella es ella tiene la nacionalidad norteamericana, entonces su sobrinito, el hijo de su prima, asume la nacionalidad de la madre. Pero imaginémonos que no, que ni siquiera ella la tuviera, entonces, estando en Kuwait o estando en cualquier otro país fuera de la territorialidad propia de la familia de la madre, entonces sí, en ese caso sí. Pues entonces lo que quiero decir es que cualquiera de nosotros en sala, nuestra propia identidad, en sala tenemos personas de nacionalidad mexicana, hondureña, salvadoreña, colombiana, y ese es por el país de origen. Pero ya cuando entramos al detalle, por ejemplo, a una persona le puede gustar un determinado tipo de música, un determinado deporte, una determinada arte, una determinada, ¿sí? Entonces, allí todo eso nos hace únicos y diferentes entre sí. Es nuestra propia identidad. En efecto, Dairin, existe la convención y el estatuto de las personas apátridas que podemos profundizar en una siguiente sesión. Continuemos, por favor. ¿Cuáles son algunos principios aplicables? Unos, las obligaciones jurídicas de los Estados parte, con referencia a todos los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familias que se encuentren dentro de su territorio, dentro del territorio parte, y las medidas para el cumplimiento de las mismas. Me tengo que volver a detener acá para ejemplificar esto. Nos preguntaban, se los compartí a ustedes en la primera sesión, nos preguntaban unas niñas, niños centroamericanos en el trayecto migratorio, ¿qué pasa con mis derechos cuando cruzo la frontera? Bueno, no debería de pasar nada. Tus derechos viajan contigo. Y por otro lado, tómese en cuenta que desde México hasta la Patagonia, todos los países han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos. Es ley en todos los países, excepto uno, y es hacia el norte, Estados Unidos. Sin embargo, aunque Estados Unidos no haya hasta el día de hoy ratificado la convención, sí ratificó ya los protocolos facultativos del Comité de Derechos del Niño, que voy a referirme a ellos más adelante. Lo que quiero decir es que entonces sí aplican los instrumentos internacionales en materia de derechos de niñez y adolescencia. Adelante, por favor. De acuerdo, las obligaciones del Estado, de acuerdo con la propia convención, se aplican dentro de las fronteras del Estado, incluso con respecto a aquellas niñas, niños y adolescentes que queden sometidos
a la jurisdicción del Estado al tratar de penetrar el territorio nacional. ¿Qué significa eso? Aplica para los dos, para las niñas, niños y adolescentes propios del Estado, como aquellos que se encuentran en el Estado. Por eso nosotros hacemos mucho énfasis cuando decimos el trabajo que hacen nuestras organizaciones, y me refiero a Redim México, a la RIA El Salvador, COIPRODEN de Honduras, CODENI de Nicaragua, CIPRODENI de Guatemala. El trabajo que nosotras y nosotros es la defensa, la promoción y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de y en nuestros países, los propios y quienes se encuentran acá. Yo no voy a hacer un trabajo únicamente de defensa y de protección de los derechos de niñez y adolescencia guatemalteca, y no me importa lo que pase con niñez y adolescencia centroamericana en el territorio de Guatemala. Eso no se puede hacer. Eso no se debe hacer. ¿Sí? Entonces, es de y en nuestros países. El disfrute de los derechos estipulados en la Convención no está limitado nada más para aquellos que son nacionales del Estado parte. De modo que, salvo en una estipulación expresa en contrario a la Convención, serán aplicables a todas y todos sin excluir a nadie. Y eso implica a la niñez y la adolescencia solicitante de asilo, de refugio, y los migrantes sin importar su nacionalidad, incluso si fueran también acogidos bajo el estatuto de apatridia o en situación de inmigración, abarca toda vez, sean niñas, niños y adolescentes, la protección es total y absoluta. Adelante. Estas obligaciones resultantes de la Convención, en lo que concierne a niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados, se extienden a todos los poderes del Estado, tanto el Ejecutivo, Judicial, Legislativo, todas y todos por igual. Se incluye dentro de ellas la obligación de promulgar legislación, crear estructuras administrativas y articular las actividades de investigación, información, acopio de datos, y esto es muy importante, voy a cerrar con esto, y la formación general necesarias para poder apoyar e implementar estas medidas. Estas obligaciones jurídicas tienen carácter tanto negativo como positivo, pues obligan a los estados no solo a abstenerse de medidas que infrinjan los derechos del niño, sino también a tomar medidas que garanticen el disfrute de estos derechos sin discriminación alguna. Entonces, entidades como, por ejemplo, con el permiso de ustedes, nuestros consulados en el extranjero, o el Instituto Nacional de Migración de México, o el Instituto Guatemalteco de Migración, o la autoridad competente de El Salvador o de Honduras o Nicaragua. Todas las instituciones públicas, las y los funcionarios que en ellas trabajan, ahora voy para allá. Esto implica la responsabilidad de todos. Ambos conceptos, estimado Amílcar, porque apatridia es el estatus, apátrida es la condición. Se usan los dos. Siguiente. Ahora, ¿se recuerdan ustedes que hubo una de las láminas, una de las diapositivas que yo decía, que yo compartía, y eso lo leerán ustedes en en la propia observación general, que el propósito de la misma es poder llenar vacíos jurídicos existentes desde el 2005 y lo seguimos teniendo? Entonces, con el objeto de crear un entorno jurídico propicio y tomando en cuenta lo dispuesto en el apartado de la literal B del artículo 41 de la Convención, se alienta también a los estados parte a que ratifiquen otros instrumentos internacionales que regulan aspectos relativos a niñas, niños y adolescentes no acompañados
y separados de sus familias, en especial en aquel momento, hoy 2 de 3. Los protocolos facultativos de la Convención, ¿cuáles son? 1. Sobre la participación de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados. Punto número 1. Ese protocolo ya lo ratificó el Estado de Guatemala. El segundo protocolo es sobre la venta de niñas, niños y adolescentes, la prostitución infantil y la utilización de niñas, niños y adolescentes en la pornografía. Ese segundo protocolo ya lo ratificó la Convención, el Estado de Guatemala. Pero hay un tercer protocolo que es el relativo a las comunicaciones y es el que Guatemala no ha querido ratificar. Pero ojo, colegas, estos 2 protocolos son los que ya ratificó Estados Unidos. No la convención, pero sí los protocolos. Estimada Carla, usted tiene levantada la mano. Adelante, por favor. Adelante, estimada Carla. ¿Podrían habilitarle el micrófono a Carla, por favor? Salió de la reunión. Estamos intentando activar los micrófonos. Muchas gracias. Ahorita vamos a revisar eso. Ya está activado, ya puede hablar. Si Carla está en sesión, le invitamos a... Darlene dice que cree que se le marca, esperemos. Bueno, sigamos. Entonces, volvamos otra vez a esto, digamos, a estos instrumentos. ¿Qué otros instrumentos relativos tiene? Aquí también se exhorta a hacer esta vinculación de la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, con la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Siguiente. En la siguiente tendremos otros elementos. Acá, aquí es el instrumento citado por Gaby hace varios minutos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de la Convención de 1951, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención para reducir los casos que ustedes mismos citaron de los apátridas, la Convención de La Haya relativo a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional y el Convenio de La Haya relativo a la competencia, la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución de la cooperación en materia de responsabilidad parental y las medidas de protección de niñas, niños y adolescentes. Lo que quiero decir con todo esto, colegas, recuerden que esto les queda a ustedes en la presentación para que puedan referirse a estos instrumentos y a otros que no se circunscribe única y exclusivamente a la Convención sobre los Derechos del Niño, sino como también otros instrumentos hacen referencia a la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Adelante, por favor. ¿Cómo aplica en el caso de niñas, niños y adolescentes
migrantes solos, no acompañados o separados de sus familias, los preceptos básicos de la Convención sobre los Derechos del Niño. El principio de la no discriminación. Se aplica a todos los aspectos del trato hacia las niñas, niños y adolescentes, ya sean separados o no acompañados. En particular, prohíbe toda discriminación basada en su situación de no acompañado o separado, y también en la condición de refugiado, solicitante de asilo o simplemente por ser migrante. Este principio, el de la no discriminación, no excluye, incluso puede exigir la diferenciación fundada en la diversidad de necesidades de protección, como las asociadas, ojo, 2005, asociadas a la edad y al género. Entonces uno puede perfectamente aplicar este principio hoy a toda la heterogeneidad de la población migrante sin importar su edad ni su género. Siguiente. Sigamos con el principio de la no discriminación. Debe tomarse también disposiciones en la previsión de hipótesis de prejuicios o de actitudes de rechazo social hacia la niñez y adolescencia no acompañada o separada. Y a propósito de ellos, las medidas de policía o de otro carácter de preferencia o que hacen referencia a los operadores de justicia responsables del orden público, que no son admisibles si se ajustan a la ley. Supone una apreciación individual y no colectiva respecto al principio de la proporcionalidad y representa la opción menos intrusiva. Lo que estamos diciendo, lo que busca este precepto, hace un claro llamado a operadores de justicia para tratar cada caso por separado. No puede uno colectivizar los juicios valóricos sobre la población migrante. Si bien es cierto, las causas estructurales que generan la migración son muy similares, por no decir las mismas, yo me atrevo a decir que sí, en todas las niñas, niños y adolescentes de nuestros países, también hay una responsabilidad de los estados de atender cada caso de manera particular, abordarlo individualmente. A eso es y a eso habla del principio de la proporcionalidad y que las acciones que tomen los operadores de justicia no sea invasiva hacia las niñas, niños y adolescentes. Continuamos. ¿Cómo aplica el principio del interés superior en contextos de niñez y adolescencia migrantes solas o separados de sus familias? Basémonos en el artículo 3, por favor. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen en las instituciones públicas de bienestar social, ¿se acuerdan que esto lo mencionamos? Pero las autoridades de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, los órganos legislativos, la consideración primordial que se debe atender es el interés superior del niño. Y eso lo abordamos ampliamente la sesión anterior. Si se trata de una niña, niño o adolescente desplazado, el principio ha de representarse durante todos los momentos de situación de desplazamiento. En todos esos momentos, al preparar una decisión que tenga repercusiones fundamentales en la vida de las niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados, se debe de comentar la determinación del interés superior del niño. Lo que nos están exhortando, lo que nos vuelve a recomendar el comité, a recordar, es el hecho que en cualquier medida que se tome
de toda índole, siempre se debe actuar procurando salvaguardar el interés superior de las niñas, niños o adolescentes. Adelante. Tercer principio, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. La obligación del Estado parte, como los nuestros, en virtud del artículo 6, incluye la protección máxima posible contra la violencia y la explotación que pondría en peligro el derecho de las niñas, niños y adolescentes, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo. Las niñas, niños y adolescentes separados y no acompañados están expuestos a diversos riesgos que afectan precisamente su vida, supervivencia y desarrollo. Ejemplo de ello, lo hemos ido mencionando, el delito de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual, laboral o cualquier otra índole, como por ejemplo la cooptación para la participación en actividades delictivas, las que pueden resultar en perjuicio en casos externos, incluso en extremo hasta la muerte. Y me quedo 2 segundos acá porque estábamos hablando también de los riesgos en los que se incurren en el flujo migratorio, recuerdan. Y cuando yo les decía a ustedes que le está también la cooptación por redes de tratantes, por cárteles de la droga, bueno, precisamente está acá. Cuando les cooptan estructuras de crimen organizado, se está violando flagrantemente el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, porque, como dice el comité, esas acciones cometidas por los grupos delictivos ponen en el riesgo de vida a las niñas, niños y adolescentes. Les puede ocasionar la muerte. Siguiente, por favor. El propio artículo 6 de la Convención exige la vigilancia de parte de los estados y especialmente en presencia del crimen organizado, como lo hemos mencionado. Aunque la cuestión de la trata de niñas, niños, adolescentes queda fuera de la observación general, el Comité de Derechos del Niño observa que existe a menudo una relación directa entre trata de personas y las condiciones de vulnerabilidad y riesgo en que se encuentran las niñas, niños y adolescentes separados y no acompañados de sus familias. Y que esto afecta con mayor énfasis, no es que se excluya a los chicos, pero afecta con mayor énfasis a las niñas y a las adolescentes. Adelante. Y, por supuesto, el precepto, el artículo 12 de la Convención, el precepto o el principio de expresar libremente su opinión. Entonces, todo aquello que afecte, todo aquello que repercuta en la vida de las niñas, niños y adolescentes, se tiene, y las decisiones que se tomen, se tienen que tomar en cuenta, en debida cuenta, los deseos, las opiniones de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, la expresión informada de tales deseos y opiniones es un imperativo para que las niñas, niños y adolescentes dispongan absolutamente toda la información pertinente acerca de, por ejemplo, sus derechos, los servicios existentes, acceso a los medios de comunicación, tener acceso a los procedimientos de solicitud de asilo para identificar y localizar a sus familias en su país de origen o donde las mismas se encuentren. Adelante, Dairin, por favor. Dairin, ¿quisiera usted tomar la palabra?
En lo que Deirin decide, no puede. ¿Alguien puede habilitar el micro de Deirin, por favor? Y en lo que eso sucede, Deirin, yo voy a reaccionar, con el permiso de ustedes, al comentario de mi querida colega Deis Orozco de PGN San Marcos. En este caso, querida Deis, yo mantengo una discusión muy permanente con varios colegas y yo me voy a referir, por el ejemplo que pones en nuestro chat, me voy a referir en Guatemala, con el permiso de mis colegas de los demás países, a la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas de país. Porque para algunos de mis colegas, incluso... ¿Hoy sí se puede, licenciado? Denme un segundito, por favor, solo Perfecto, termino. ok. Entonces, cuando, de acuerdo con varios de mis colegas, mujeres y hombres, dicen que la ley contra la violencia sexual y explotación de trata de Guatemala, ley VET, tipifica como delito de violación únicamente cuando se trata de adolescentes menores de 14 años de edad. Yo digo no. Quienes redactaron la ley VET pensaron en todas las adolescencias. Y me voy a referir concretamente al artículo número 49 de la ley VET, el artículo 204 del Código Penal, circunstancias agravantes de tú eres abogada, y me voy a referir al último párrafo después de la literal G, y cito con el permiso de ustedes. La pena a imponer aumentará en 2/3 partes si en los casos comprendidos en los artículos 201 y 203 la acción se hubiera ejecutado con simulación de autoridad o, y subrayo, yo subrayo, o si la víctima es persona menor de 18 años y mayor de 14 años. En 3/4 partes, si es menor de 14 y mayor de 10 años de edad, y el doble si la víctima es persona menor de 10 años. Lo que está diciendo este párrafo último del artículo 49 de la ley VET es que está protegiendo a todas y todos los adolescentes menores de 18 años de edad. No se circunscribe única y exclusivamente a 14 años para abajo. Entonces, ahora, como país, estoy completamente de acuerdo, tenemos que hacer una discusión profunda de qué pasa cuando son adolescentes, imaginémonos 16, 17 años y meses, y de consenso mutuo deciden tener relaciones sexogenitales. Entonces ahí hay que, y eso lo hemos ido discutiendo en varios espacios en Guatemala, tienen que tener acceso a información, tienen que tener acceso a educación integral en sexualidad, es decir, tomar decisiones informadas, ¿no les parece? Entonces, Deirin, por favor, ahora sí la escuchamos. Gracias, licenciado. Licenciado, respecto al principio del derecho del niño a expresar su opinión, que cabal usted anteriormente nos explicaba, en el artículo 12 habla bien muy claramente que no solo es expresarse, ¿verdad? Sino Justo. También a tener en cuenta las opiniones. Esa frase me da un poco de confusión porque me he dado cuenta que en muchos procesos sí se les escucha al niño, niña o adolescente, pero no es vinculante lo que expresa a la hora de tomar una decisión, ya sea un órgano jurisdiccional, un juzgado, un adulto, ¿verdad? Solo los escuchan, pero no las toman en cuenta, y más dependiendo, como dice aquí, en función de la edad y madurez del niño, ¿verdad? En especial un niño de 8 años puede decir, yo me quiero ir con mi mamá, pero si el juez decide o la persona adulta que tenga que resolver una situación, considera que no es así, pues no, solo se le escucha, más no es vinculante lo que expresa. Solamente.
Pero por favor, no solamente. A ver, David. Es que el tema de vinculante, el concepto de vinculante hace referencia al ámbito eminentemente jurídico. Por ejemplo, las observaciones del Comité de Derechos del Niño no son vinculantes a las decisiones del Estado. Son observaciones, son recomendaciones. No hay una imposición jurídica, no hay un peso jurídico. Ahora, cuando decimos las opiniones del niño no son vinculantes, yo hago un particular énfasis. Dice el señor Luis Pedernera, para que vean que no es invento mío, el señor Luis Pedernera, como les he comentado, es miembro del Comité de Derechos del Niño. Y nos dice, no basta, no es suficiente con que reconozcamos, como dice el artículo 12, el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes para expresarse libremente. No basta, sino está la responsabilidad adulta de tomar sus opiniones como consideración primordial. ¿Ve usted la diferencia? Entonces, yo le puedo decir a un niño, sí, puedes hablar, tú puedes opinar todo lo que quieras, pero al final, si a mí la Constitución, la ley Pina, la ley no me autoriza, no lo hago. No, eso no lo dice. Eso no lo dice. El comité es muy claro. Es tomar en cuenta. A ver, denme un chance. ¿Sí? Tomar en cuenta la opinión de las niñas y los niños. Mariela, si usted hace referencia a lo que acabo de mencionar con relación a la protección de las y los adolescentes menores de 18 años, hablando de abuso y violencia sexual, es la ley de Guatemala, la ley de protección, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas en el artículo número 49, último párrafo. Entonces, me logran entender hacia dónde quiero llegar yo con la referencia a por qué la opinión de las niñas y los niños como consideración primordial debe ser tomada en cuenta en todas las decisiones administrativas, judiciales, legislativas, las decisiones de Estado. Ahora, díganme ustedes, y perdón, pero lo digo con toda la responsabilidad del caso. ¿En qué momento el Estado, no la división política administrativa, el Estado de México, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua o de Guatemala, ¿en qué momento el Estado consulta las decisiones políticas, administrativas y legislativas a las niñas, niños y adolescentes? ¿En qué momento? Incluso, ¿en qué momento se les consulta las políticas públicas concernientes a sus derechos? Tenemos 33 años de convención. Tenemos años de legislaciones nacionales en materia de niñez y adolescencia. Hemos evaluado con ellas y con ellos el impacto, los resultados de
leyes o políticas públicas. Entonces, si yo sé que quieren que avancemos, ya entendí la indirecta. En lo que concierne a la tutela y custodia y alojamiento, así como la representación legal, debe tenerse en cuenta sus opiniones. La información antedicha proporcionará en forma que sea acorde y con la madurez, ahí me hizo falta una Z, pido disculpas, y el nivel de comprensión. Quedémonos un segundo con este párrafo, porque esto mismo se violó este precepto en la aplicación de la política cero tolerancia, cuando se separó a las niñas y los niños de sus referentes parentales. Nunca se les proporcionó la información debida, nunca se hizo la asesoría legal debida. La participación está en función de comunicación fiable que se proveerá en caso de interpretación en todas las fases del procedimiento. Y aquí hablamos de procedimientos jurídicos, judiciales. Adelante, por favor. Ahora, aquí vamos a ir, voy a ir acelerando un poquillo y vamos a hablar del principio de la no devolución. Lo entendí. Fue una mala broma de mi parte, Ada. Entonces, ok. Entonces, a ver, hablemos de ese principio de no devolución. En el marco del trato adecuado, del trato digno y respetuoso hacia las niñas, niños y adolescentes, no acompañados o separados, los estados deben de respetar integralmente las obligaciones de no devolución que son resultantes de los instrumentos internacionales de derechos humanos, el derecho humanitario y el relativo a los derechos de refugiados y en particular deben de abstenerse a las obligaciones recogidas en el artículo 33 de la Convención del 51 que Gaby Villatoro citó desde hace varios minutos sobre el estatuto de refugiados y el artículo propio el artículo 3 propio de la Convención contra la Tortura. ¿Por qué? A ver, si hemos dicho, yo les he compartido a ustedes que según nuestras coordinadoras en Centroamérica y México, la segunda principal causa por la que se van las niñas, niños y adolescentes es por ser víctimas de múltiples expresiones de violencia y lo primero que hace la autoridad migratoria es devolverles al lugar que les expulsa por violencia. ¿Qué les espera a estas niñas, niños o adolescentes? ¿Sí? No, Marisabel, esa no solo es una mala estrategia el no invertir en la niñez, es la peor decisión no invertir en la niñez y la adolescencia, de acuerdo con usted. Entonces, pero sigamos en esta misma lógica del principio de no devolución. En el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la Convención, los estados no deberían de trasladar a las niñas, niños y adolescentes al país en que hayan motivos nacionales o racionales para pensar que existe peligro real o inminente y daño irreparable contra ellas y ellos. Si decimos por ejemplo, cuando uno debe indagar cuál fue la principal causa, y aquí quiero problematizar, cuando uno problematiza cuál es la principal causa por la que esta chica o este chico con quien estoy hablando dejó su país de origen, y si la principal causa es por motivos de violencia, no lo voy a devolver a la comunidad que lo expulsó por violencia. Ahora, ¿dónde quiero problematizar yo en ese sentido? Cuando distintas niñas, niños y adolescentes centroamericanos en México o en Estados Unidos son entrevistados y se les pregunta ¿cuál es la principal causa por la que dejaron el país? Dicen, por motivos laborales, por razones laborales, por mejorar las condiciones de vida. Vamos, estamos hablando de niñas, niños y adolescentes.
quiero decir, no debería ser la causa, ella, su causa, por razones laborales. Son las condiciones de pobreza y pobreza extrema en la que se encuentran. Pero no van a viajar o intentar viajar ni a México ni a Estados Unidos para buscar mejor empleo. Nadie se los va a dar, ¿me entienden? Entonces, pero es ahí donde tenemos que atender cada caso de manera particular para saber qué hay detrás de una primera respuesta. Siguiente, por favor. Este es otro principio fundamental, colegas, todas y todos. El precepto y el principio de la confidencialidad. Y esto apela a nuestra ética como profesionales en las distintas disciplinas, pero que tenemos la relación cotidiana con las chicas y los chicos. Los estados parte deben de proteger el carácter confidencial de la información recibida con referencia a las niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados, de acuerdo con la obligación de proteger sus derechos, con inclusión el derecho a la intimidad. Nota al pie. El día de ayer 3 de octubre, circuló en las redes sociales que el sistema de protección, el antiguo sistema de protección de niñez y adolescencia de Chile, CENAME, el Sistema Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, fue hackeado y de su plataforma informática se extrajo muchísima información de niñas, niños y adolescentes del CENAME. El CENAME es el equivalente para nuestros países, como por ejemplo la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala, o por ejemplo la información sensible que la DINAF Honduras pueda tener sobre niñez y adolescencia institucionalizada, o el ISNA del Salvador, o por ejemplo toda la información sensible, confidencial, que el Sistema Nacional de Desarrollo Institucional de la Familia de México, DIF, pueda tener sobre las niñas, niños y adolescentes que atiende. Entonces, ¿se imaginan qué peligroso es eso? Es aquí donde priva el principio de la confidencialidad. Esta obligación se aplica en todos los campos y con énfasis en la asistencia sanitaria y social. Se ejercerá la diligencia para evitar que la información recabada por nuestras instituciones sea intercambiada legítimamente con una finalidad que no sea la de proteger integralmente a la niñez y la adolescencia. ¿Ven lo grave que es? A ver, ¿se imaginan ustedes que se disemine, que se tenga acceso, por ejemplo, a la información de niñas y adolescentes, precisamente de todo lo que el comité ha venido diciendo, es víctimas de trata de personas, de explotación sexual, o que han sido rescatadas de redes de tratantes y de crimen organizado? Ven lo delicado de la información que manejamos nosotras y nosotros. Y hablo de todas y todos quienes estamos en sala. Adelante. La confidencialidad alude también al respeto de los derechos ajenos. Por ejemplo, al obtener, intercambiar y preservar información reunida respecto a las niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados. Se procurará especialmente no poner en peligro el bienestar de las personas que permanecen en el país de origen o de las niñas, niños y adolescentes, sobre todo de sus familias, máxime cuando las niñas, niños y adolescentes han dejado el país por motivos de violencias cualquiera que éstas fueran. Adelante.
¿Qué otros elementos son importantes a considerar, colegas, todas, todos? Las chicas y los chicos tienen el derecho a que se les nombre un tutor, un asesor, un representante legal. Tienen el derecho a tener atención y alojamiento. Tienen derecho a tener pleno acceso a la educación. No importa la temporalidad que permanezcan en los albergues de protección y abrigo. No importa. Y por último, el derecho a un nivel de vida adecuado que está guardado, que es un precepto de la propia Convención sobre los Derechos del Niño. Adelante. Asimismo, el derecho al disfrute al más, ahí dice mal, ese es un error mío, hay que corregir inmediatamente, no es al mal, es al más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de la salud. Quedémonos un segundo por ahí, por favor, colegas de la comisión, con esto. Como no es el más alto, sino es el más alto nivel posible de salud, volvamos a ponerlo en contextos de la pandemia. Porque ustedes recuerdan que a nuestros países, y voy a dejar de lado México, por lo que diré, El Salvador, Honduras, Guatemala, cuando en contextos de pandemia desde el año 20, seguían retornando niñas, niños y adolescentes migrantes, muchos empezaron a regresar sin haberse hecho la prueba del hisopado para descartar o corroborar COVID, y después venían sin tener un esquema mínimo de vacunas. Y aquí lo que nos está diciendo, aquí lo que nos pide es que se disfrute el más alto nivel posible de salud. Y eso no lo estábamos haciendo. 2, la prevención de la trata y la explotación sexual, una de las figuras de la trata o de cualquier otra índole, así como los malos tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes y todas las expresiones de violencia. Finalmente, la prevención del reclutamiento militar y la protección de las consecuencias de las guerras. Siguiente, por favor. Por otro lado, tener acceso al procedimiento para obtener asilo, garantías jurídicas y el derecho en esta materia tiene varios pasos. 1, el acceso a procedimientos para obtener asilo independientemente de la edad. Primero, las niñas, niños y adolescentes tienen que tener acceso a la información. 2, las garantías procedimentales y las medidas de apoyo para tenerlo. Se tiene que tener una evaluación individualizada de las necesidades de protección de cada niña, niño y adolescente, tomando en cuenta la persecución dirigida específicamente que se ejerce hacia ellas y ellos. Entonces, por eso la importancia de la atención uno a uno. Siguiente. Para poder tener acceso, ¿cuáles son algunas consideraciones básicas? Digamos, más allá de las consideraciones generales ya expresadas. Tienen que tener acceso a los procedimientos para obtener asilo, independientemente de la edad. Garantía de procedimiento y medidas de apoyo contemplados en el artículo 3 en su párrafo 3. Pero además, esa evaluación individualizada, tomando en cuenta, pero esto lo habíamos visto ya, ¿no? Creo que yo repetí. Sigamos, por favor. Una más. Quedémonos con esto de la reunificación familiar. Voy a ir cerrando pronto mi intervención. Como hemos dicho, algo que se tiene que procurar en todo momento es la búsqueda e identificación del recurso familiar idóneo. Y hemos dicho que la reunificación familiar es una de las consideraciones, según nosotros, la quinta, para poder tener, por la cual tienen que salir de sus países. Pero al momento del retorno, en condiciones óptimas y apegadas a derecho,
La reunificación familiar tiene que ser casi que inmediata, dependiendo, por supuesto, de la evaluación y el contexto de cada niña, niño y adolescente. Y esto puede implicar tanto en el país de origen, la integración en el país de acogida, si no es el de origen, la adopción internacional, o bien, sí, ustedes saben que uno de los derechos fundamentales es si la niña, niño, adolescente retornado, si no desea volver a su país de origen o no desea quedarse en el país de tránsito, tiene el derecho, el pleno derecho de escoger un tercer país como origen, y los estados parte deben de procurar garantizar el lugar a donde quisieran llegar. Pero para eso se necesitan todos los mecanismos de coordinación. Adelante, por favor. Ahora voy cerrando porque desde el año 2005 esta recomendación, al menos, cuando menos a CIPRODENI, pero ya van a ver que la red COIPRODEN también nos cae como anillo al dedo, también a Redim México, porque habla de formación formación de datos y estadísticas. Y aquí hay dos preceptos claros, ¿sí? La observación no va más allá de esta literal A y B. Uno, la formación del personal que se ocupa de las niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados. Y este diplomado tiene su origen precisamente para responder a la literal A. Recordarán todos en sala que en la primera sesión formativa, en el momento de la inauguración, el diputado Edgar Báteres, presidente de la Comisión del Menor y de la Familia, hacía referencia a la visita in situ de albergues de protección y acogimiento temporal de niñas, niños y adolescentes migrantes en Guatemala, perdón, pero fue el orden, luego en la ciudad de Tapachula, en México, y luego en Estados Unidos. Y una constante que hemos visto, y aquí en sala tenemos colegas queridas y queridos de Secretaría de Bienestar Social de la Casa Hogar Nuestras Raíces, que son quienes atienden a niñas, niños y adolescentes migrantes retornados, pero también tenemos a colegas de Casa del Migrante y tenemos a otras y otros de distintas instituciones y organizaciones de sociedad civil que atienden a esto. Y que espacios como este, tan importantes para nosotros, tienen la razón fundamental que todo el tiempo estamos teniendo más evidencia, mejores conocimientos, una mayor profundidad en la comprensión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en esa materia, uno nunca, jamás deja de aprender. Respondemos a la formación nuestra. Y si ustedes pueden leer en la diapositiva, habla de la formación del personal que se ocupa de la niñez y la adolescencia. No dice, no se limita, el comité no se circunscribe para decir el personal de las dependencias públicas, ¿no? Habla de todas y todos, nosotras y nosotros. Pero fíjense que hay una literal de datos estadísticos. Y ahí tenemos un enorme déficit como región. Ahora hablemos un poquito de las instituciones públicas. Tienen un registro, claro que tienen un registro. ¿Sí? DINAF genera datos, DIF genera datos, el ISNA genera datos, SBS genera datos, pero nos hace falta tener como mayor unificación del criterio del dato. Más allá del consenso nacional, ahora en materia de migración, en materia de movilidad humana, nuestros países deberían de tener datos. Los consulados generan datos. Entonces, pero también para tomar decisiones se necesitan mejores datos.
con criterios técnicos, con criterios, con una mejor lectura del dato. Y como a mí se me va terminando el tiempo, les quiero compartir 3 láminas que hacen referencia precisamente a datos. Muchísimas gracias, colegas de la comisión. Y esto es un primer dato de Guatemala sobre cuál ha sido la cantidad de niñas, niños y adolescentes retornados de enero hasta el mes de agosto. Sé que ya estamos a 4 de septiembre, pero a 4 de octubre, pero septiembre lo estamos procesando aún. 5,384 casos. Solo de enero hasta el mes de agosto. Y obviamente aquí sigue privando más el caso de adolescentes hombres sobre adolescentes mujeres. Pero vean este otro dato. Y esta es niñez y adolescencia detenida en Estados Unidos en el último año fiscal. Recordemos que en el año fiscal no es año calendario. Aquí estamos hablando de octubre del año 2021 y tenemos datos hasta, otra vez, agosto 2022. Y nos falta septiembre. Pero hasta agosto, 93,485 detenidos. ¿Eso qué nos está demostrando? Como ustedes se recordarán en la primera presentación, cuando fuimos denotando cómo va en incremento el flujo migratorio, es que cada vez más, las niñas, niños y adolescentes están dejando nuestros países. Y eso es realmente muy, muy preocupante. Pero para que vean que no tenemos solo una visioncita desde el país, adelante por favor, la última lámina de mi parte, bueno, la penúltima. Y estos son casos atendidos, retornados atendidos, 2022, desde Honduras. Y esta es una información que nos privilegia, tenemos la suerte de compartirla, porque son nuestros compañeros de la red COIPRODEN quienes nos lo han trasladado. Y aquí 3 cositas, solo para que vean que el fenómeno se replica país por país, ¿sí? Y vean ustedes, en el caso de Honduras, son más los chicos que son los retornados sobre las chicas. Pero el dato es uno, ¿sí? Es uno. Y por supuesto, están hasta bajito, por favor, donde están en esa misma diapositiva, donde están las banderitas, vemos el origen de dónde son trasladados las niñas, niños y adolescentes hondureños. Entonces, aquí están mis colegas del Casa Hogar Nuestras Raíces, de Casa del Migrante. Saben que en Guatemala se sigue recibiendo más vía terrestre desde México. No estamos obviando a quienes son retornados desde Estados Unidos, pero lo que estamos diciendo, queridas y queridos, es que a pesar de los instrumentos internacionales, a pesar de una observación general número 6 que data del año 2005, los derechos de las niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados siguen siendo vulnerados y violados. Eso es para mí sumamente, bueno, para CIPRODENI, para nuestras organizaciones, para la Comisión del Menor y de la Familia, sigue siendo altamente preocupante y terriblemente. Los datos, como dicen ustedes en sus comentarios, no solo son alarmantes e impresionantes, sino nos golpean severamente y nos hacen pensar, repensar, o por lo menos nos deberían de provocar, ¿verdad, colegas?, a reinventarnos como sociedades para atender de mejor manera a las niñas, niños y adolescentes en nuestros países, todos, sin discriminación alguna, con énfasis, con particular énfasis a
quienes son obligadas y obligados a dejar comunidades de origen, países de origen, comunidades de residencia, países de residencia. América Latina es una, y aquí no hay dilema del prisionero. Aquí no es que unos se salven y otros se hundan. O América Latina se construye entre todas y todos, o América Latina se destruye con todas y todos nosotros a bordo. Entonces, yo dos cositas para cerrar mi intervención. La primera es, me piden de favor recordarles que tengan la gentileza de registrarse en el vínculo de la lista de asistencia. Recuerden que estamos en la escuela. Y dos, yo voy a, si el honorable diputado presidente ya está presente en sala, yo le cederé la palabra. Él tiene a bien cerrar la sesión de hoy. Y la próxima sesión, martes, abordaremos la observación general número 5, una observación combinada, como he comentado, entre el Comité Internacional de Trabajadores Migratorios y sus familias y el Comité de Derechos del Niño. Así es que de mi parte, muchas gracias por la enorme paciencia y la atención y nos vemos en una semana. Devuelvo la palabra a la Comisión del Menor y de la Familia. Muchas gracias, querido Otto. Ya estamos aquí por cerrar. Le vamos a ceder la palabra al diputado Edgar Batres, presidente de la Comisión del Menor y la Familia. Y reitero otra vez lo que ya Otto les decía, que es por favor llenen su asistencia. Está ahí en el chat. Nos faltan algunas personas que están conectadas que no han llenado la asistencia. Es muy importante porque es el registro que nos está sirviendo para el control. Ustedes saben que son dos cosas. Una es la asistencia y otro es la realización del ensayo para poder culminar el diplomado. Entonces, por favor, registren su asistencia y le vamos a ceder la palabra entonces al diputado Edgar Batres. Por favor, diputado. Buenas tardes. Agradecer a Ciprodén y a su director ejecutivo por mantener la constancia en este tipo de actividades que, como he dicho, son un valor agregado a nuestra capacitación, a nuestra formación, nuestro interés personal por conocer, aprender y compartir experiencias sobre un tema que cada día es más importante. Y es más importante porque la migración va a un aumento. No es algo que se esté cerrando ni que se esté acabando, como diríamos, sino que es algo que está totalmente aumento y máxime cuando vemos a las madres acompañadas con sus niñas, niños y adolescentes, cuando vemos al padre, madre acompañada de sus niños o bien tíos o tías, incluso hasta abuelitas cruzando la frontera. Recordemos que Guatemala en el contexto es un país de tránsito y vemos reflejado todo ello aquí en lo que llamamos la Sexta Avenida de la zona 1 de la ciudad capital. La Sexta Avenida es la zona peatonal por excelencia del centro histórico de Guatemala. Y hoy vamos a la Sexta Avenida, como decimos, y vemos migrantes de tránsito con sus niñas, niños y adolescentes. Es una constante. Además de eso, tal y como decía el director Otto, cuando nos pudimos visitar Estados Unidos, México y Guatemala en los albergues, vimos estas circunstancias de la separación de las niñas, niños y adolescentes de su familia. Y esa separación que muchas veces se da por cuestiones económicas, por cuestiones de violencia interna en las zonas donde cohabitan, o por la violencia intrafamiliar que se da por las mismas condiciones socioeconómicas que tienen que atravesar las familias en este país. Entonces es una realidad. Cuando se habla de la observación número 6, trato de los niñas y adolescentes no acompañados y separados de su familia fuera de su país. Efectivamente, nosotros lo pudimos constatar como la Federal Mexicana. Ellos utilizan un concepto de recuperar, o sea, recuperan en el tránsito por el Estado mexicano a los niños que van migrando
niñas, niños y adolescentes migrantes. Entonces, los recuperan, dicen, y les prestan asistencia en los albergues. Igualmente pasa con la Patrol en la frontera, que ahí hay dos criterios, ¿verdad? O sea, de las niñas, niños y adolescentes no acompañados que llegan a la frontera, cruzan el río y que los agarra la migra, y por algunas características de seguridad nacional, unos son remitidos a los albergues que están directamente encargados por el gobierno de Estados Unidos, lo que llamamos encargados por la Patrol, y otra que son llevados a los albergues que son concesionados. Y aquí hay una característica muy particular, porque las niñas, niños y adolescentes que van a los albergues concesionados, estos directamente pasan a un proceso de reunificación familiar en las familias que viven en Estados Unidos, mientras que los que van directamente a los albergues de la Patrol son retornados. Nos han contado que salen a las 2 de la mañana del estado donde se encuentren y que no saben a dónde van, y cuando se dan cuenta ya están en Guatemala. Igual ha de pasar con Honduras, El Salvador o México en estas circunstancias. Entonces creo que ir verificando cada una de las observaciones planteadas y cómo éstas se llevan a la práctica, creo que es una experiencia que nos permite, como decimos a los teóricos, comprobar la teoría y la práctica en una realidad que cada día es más dramática. Así que agradecer la presencia de cada una y cada uno de ustedes por este tercer taller que tenemos, y seguir en la discusión para conformar nuestro conocimiento sobre este diplomado que estamos recibiendo. Gracias y buenas tardes desde Guatemala. Gracias, director Otto, y a cada una y a cada uno de los participantes en este diplomado. Las gracias a usted, diputado presidente. Buenas tardes para todas y todos.